Bien, señores, tenemos el placer de tener a don Julio Mariñez, presidente de la Comisión Nacional de Control del PRD. Ministro de algo dentro de unas horas. No crea. Nosotros no queremos venir a un amigo de muchos años, de venir a crucificarlo, porque este es un tipo de conversación que tú la puedes derivar a hacer cuando uno quiera. Eso no es una crucifixión, eso es una caricia. No, lo que nosotros queremos es acariciarlo y preguntarle, ¿cómo vio el acuerdo, ingeniero? Bien. El acuerdo es la consecuencia de cómo está caminando el mundo de hoy con globalizar los partidos. Con los pactos políticos. Ustedes saben que hay un comentario mundano de muchos años que dice que los problemas del cocinero los resuelve la salsa. Que los problemas, ¿tú entiendes? Que los problemas de los arquitectos los resuelven las columnas. Y yo diría que los problemas de la política de hoy los resuelven los pactos. Tenemos un pacto que lo que tenemos que ser inteligentes para tener un émulo como en Chile, como en Francia, como en Inglaterra, que el que tiene unos votitos le dan participación en el gobierno y en el compromiso de desarrollar el país. Es el paso que hemos dado y tenemos la esperanza de que las cosas se hagan bien, de ayudar a hacerla mejor en la integración del gobierno y de dejar que el acuerdo, el poder que le dio el PRD a Miguel Vargas para negociar el pacto, ellos lo pueden hacer con la libertad y las decisiones más efectivas que le convenga al país y a los partidos, especialmente al PRD, porque la gente está confundida. ¿Eso de efectivo qué significa? ¿Cómo dice? Lo de efectivo, ¿qué significa? Que las cosas se hagan correctamente, que las críticas que hay en el marco de la sociedad se puedan trabajar para que se eliminen, porque las cosas se mejoren o se hagan diferentes. Ustedes saben que es milenaria la conducta de que los críticos de la política ayudan a los políticos a hacer la cosa mejor, porque son los que identifican los problemas. Y entonces un político inteligente lo que hace es que dice, mira, están diciendo que yo llego tarde a la oficina, arréglame la ropa temprano, mi mujer, que voy, tengo que ir a la hora. Están diciendo que en el negocio tal se está vendiendo nada más a los familiares. Oye, lo que está. Entonces eso se corrige. Hay una obra de Plutarco de 500 y pico de años antes de Jesucristo que dice cómo vencer, cómo sacarle beneficio a los enemigos. Y a base de eso es que los enemigos dicen, Julito está muy gordo. Mira, no me dé, dame ensalada, dame esto a su mujer para bajar. Y cuando viene a ver, corrige eso. Ya no puedo decir eso. Que se levanta de madrugada a hablar de... Eso lo dicen los encuestadores. Entonces, eso de llega temprano. Bueno, pero y Leonel llegaba tarde. Eso lo dicen los brasileños. Bueno, pero ahora se ha modernizado. Antes ese instrumento se utilizaba más, pero ahora son las encuestas. Pero dice en el pueblo, José, ¿tú sabes lo que dice el pueblo? Que tú sabes que por más PhD que uno tenga y más maestría que uno tenga, hay gente que tiene una agudeza que con el cambio del matiz de las hojas y el ambiente, tiene una sabiduría innata. Tú sabes que en China hay una serie de sabios que no han ido a la escuela. ¿Tú entiendes? Porque son gente que tiene la cabeza bien amoblada. ¿Tú sabes lo que dice de las encuestas? Ingeniero. Que el que la paga la gana. Entonces, las encuestas se hacen. Tú me contratas a mí por 2 años y las firmas encuestadoras lo que hace es que en 2 años te voy a poner a ganar el 80% de las encuestas. Pero cuando falte el 20%, tengo que ir apuntando para que la empresa no se me hunda. Y cuando llegamos a lo que falta un mes, tengo que ponerte donde es para yo quedar con un puntaje mínimo para que la empresa siga en el negocio. Eso es el mundo de la política de hoy. Entonces uno tiene que no dejarse sorprender que con una encuestica en un momento dado, que es que la paga un tipo para poderse
salía en los periódicos. Ingeniero Mariña, mire, estábamos conversando con José Israel antes de usted llegar y vamos a cambiar el chucho. En vez de nosotros interrogarlo, vamos a compartir unos análisis que yo creo que si tú buscas Julio Mariña en la historia reciente, tú te vas a encontrar a Julio Mariña en los años 70 haciendo política, ¿verdad? Sí. Y quizás hasta en los 60, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque el hecho de que usted tenga baby face no quiere decir que no tenga muchos años. Sí, yo soy fundador del PRD. Exacto. Entonces yo quería preguntarle lo siguiente. Cuando usted llegó, yo no pude terminar con José algo que yo quiero que usted lo analice. Decía José, la función de un político es mantenerse vigente. Y Leonel falló porque se dio. Pero Danilo no lo hizo. Danilo se mantiene y deja todavía abierta la posibilidad de que como él jura por Dios, puede volver a jurar por Dios en el 20. La pregunta es la siguiente. Ese acuerdo que coloca a Danilo como un gran negociador desde el poder, perjudica mucho tu partido, lo desaparece del mapa. Bueno, oye, la gente tiene diferentes opiniones, pero decía, hay una historia, un cuento sobre los animales que le decía el león al semillero de animales que estaban en su entorno: el más feo que busque el agua. Y entonces todo el mundo vio al mono, más feíto y demás, y el mono resuelto y fresco, así como es el mono, dijo, se fuñó el cocodrilo. O sea, él no tenía la idea que él era el más feo. Entonces... O no quería aceptarlo. Entonces, sin duda, que la gente piensa una cosa y la realidad es que los que están en el tema, que lo están manejando, tienen otra idea. José Israel, que es un hombre, y ustedes, de mucho pupitre, saben de un poema de Salvador Díaz Mirón, mexicano, que decía: el ave canta, aunque la rama sea, aunque cruja las ramas, porque sabe lo que son sus alas. De ahí es que nace la teoría del PRD, que es un sentimiento nacional. Miguel Vargas, desde que abrió los ojos, 70 y algo, fue PRDista, trabajó en el área económica y demás, y se formó ahí. Está muy consciente, y ustedes pueden ver por los éxitos profesionales de él, y por la visión futurista que tiene en negocios y en tratos de tipo familiares, que es una persona con condiciones para crecer. Y todo es negocio. Yo creo que Miguel Vargas tiene condiciones comparativas con lo que ocurría con Ricardo Lago, que le decían que era un puente roto, porque no era Nadie lo pasaba. No era así muy abierto, ni simpático, sino que era bastante callado, pero muy objetivo. Hizo un gobierno que salió con una aceptación de 76%. En el caso de Miguel Vargas, que lo que ha hecho es gerencia en el PRD, para cambiar la cara de un partido donde Juan Bosch se fue de él, y se han producido varias divisiones. Él se propuso jugarse la faja y hacer lo que hubiera que hacer en una orfebrería profunda para cambiarle la cara a este partido. Y ese proceso va muy bien el proceso. Y nosotros creemos que este acuerdo, y con los detalles que se han establecido y con la puntada que hay que dar en el ejercicio del mismo a través del trabajo político de aquí al 15 de mayo del año que viene, va a dar los frutos que nosotros estamos buscando. De manera que tenemos mucha esperanza de que las cosas van a ser
muy fructíferas y que el PRD tiene una participación que es un aporte a la cultura política del país, porque tuvimos los 12 años de Balaguer. Balaguer ganaba con 31%, con 34%, con 39%. Ahí te está llamando un amigo. Y no le daba... Ahí te está llamando un amigo y dice, Julio Mariñez te está recitando poesía mexicana y no quiere contestarte lo que es. De los 3 puntos, de los 3, es William Hanna que te está llamando. Ajá. Y te dice que de los 3 puntos importantes del pacto, los primeros, los 16 puntos que son programáticos, porque eso tiene que tener un flujo, ¿verdad? Entonces, programático. Sí. De los otros 2 puntos que son congresional y el trabajo, es decir, participación en el gobierno para poder materializar esos puntos. Ahora, en la materialización de los puntos hay un nudo gordiano y es, ahora o después que cuenten los votos. Dice... Porque el PRD no tiene mucho oxígeno para esperar un año. Decía Rafael Herrera, imparcial contra quién. Entonces nuestro hermano William Hanna es un fanático PRMista ahora, ¿verdad? Y entonces él está de que imparcial. Él no está muy PRMista. No, pero me lo va a decir. Es bromate a ti. Sí. Pues bien, mejor. Pero claro, pero que él es imparcial, ¿verdad? Sí. Bueno, yo te voy a decir que indiscutiblemente yo, en el caso de nosotros, pensamos que por la trayectoria de conducta personal de quien os habla, doy la garantía de todos esos años que hemos estado en política, y lo que hemos estado en política siempre, como es el caso de José Israel, que ha estado en política. Ya José no está en política. No, pero estuvo, y además estuvo de verdad, y además es un hombre que profundiza. De verdad sí estuvo. Yo lo que te digo es que la trayectoria de las personas es sumamente importante para precisamente poder... hablando de trayectoria, María, desde aquella famosa frase de Albuquerque, entra en todo. Ajá. Tu vida política como que se opacó. Bueno. Porque el PRD incluso pasó por el poder. Fue para entrar él, ¿eh? Fue para que era para que entrara él. No. En la Liga Municipal Dominicana lo que quería el PRD era que tú fueras jefe. No, pero yo estaba en la liga, adentro. Lo que pasa es que Ramón y un grupo de senadores fueron a darnos apoyo. Y entonces la policía... Se lo impidió. Lo impidió. Y entonces Ramón, que era el presidente del Senado, trató de entrar y un policía lo agredió. Y entonces él, en un desahogo de eso, dijo eso. Pero yo estaba adentro. Cierto, pero a partir de ahí tu vida política pasó a un plano secundario. ¿Por qué? Porque luego... Amable se cogió eso para siempre. No, se lo cogió Hipólito, que negoció con Amable la reelección. Y entonces Hipólito le hizo el juego a Amable y a Balaguer para, a pesar de los tribunales y demás, para que se quedara... Amable ahí para la reelección, el apoyo de la reelección de Hipólito. Eso fue lo que pasó. Y lógicamente, la pregunta que me hacían era por qué una persona dura tanto tiempo en la política y Leonel y demás. Bueno, yo pienso que el que está en política tiene que estar activo, participando en cualquier renglón de lo que suenan en política. Si no está en un activismo político, puede estar en un activismo intelectual escribiendo y orientando o moviendo su partido. Yo siempre he estado en eso. En el PRD lo que pasa es que en el caso de, por ejemplo, el gobierno de Hipólito, me ofreció cinco cargos, yo no lo acepté ninguno. Y me ofreció un sexto y lo acepté porque ya tenía 2 años con derecho a tener cualquier puesto. Y me ofrecía cosas que yo consideraba que no eran para mí, porque yo no soy una persona que hago... Que coge cualquier cosa. Que cojo lo que quiera cualquiera, de manera que en ese sentido, en el caso de Hipólito, que yo no sé cómo llegó al gobierno, cómo llegó a ser presidente, por la herencia de Peña. Yo tampoco tenía... Por la inercia de Peña. Por la inercia de Peña fue. Yo quiero contar una cosa aquí interesante para que la historia lo tenga por ahí cotejado, porque
Ustedes saben que yo era íntimo amigo de Peña Gómez. Peña Gómez vivió 12 años en mi casa de Atillo, casa de campo de Atillo, después que dejó el ayuntamiento, porque éramos amigos de verdad y yo era su amigo. Y luces y sombras, yo diré las luces, pero las sombras no, porque yo era su amigo y ese es un aporte que yo debo hacerle el resto de la vida. Peña Gómez, cuando el lío de la aspiración a la candidatura alcalde de la capital. ¿No te apoyó? ¿Apoyó a Miguel? Pero bien, ese era su derecho. Y Eligio era el de Hipólito. Inventó a Eligio. Y pasó eso, se contó un paquete de veces y apareció en los resultados que ustedes conocen. Y yo me recogí, porque Peña Gómez, entonces se puso él. Y me decía que yo fuera vicealcalde. Y yo digo, pero yo soy el secretario de la liga. ¿Y cómo entonces yo voy a coger de ser vicealcalde? Yo no acepto eso. Y entonces negociamos poner a Johnny Ventura. Yo lo negocié con él, lo acepté. Y puso a Johnny Ventura. Pero yo me retiré, me fui a Estados Unidos, que tenía una hija mía que estaba en la universidad, y me fui con ella un mes. Y cuando vino, él estaba un poco exasperado pensando que yo me había ido y me llamó y nos juntamos ahí en Riquillo, en una casa que él vivía provisional. ¿Ya estaba enfermo? Ya muy enfermo. Y él me llamó para pedirme excusa de los malos entendidos y cosas. Y yo le dije, yo me siento traicionado por ti, porque yo he sido tu amigo de verdad. Y le saqué alguna cosa de las atenciones y demás. El bloque institucional se fundó en mi oficina de ingeniero. Yo era amigo de Peña Gómez. En base a eso, lo que él dejó a José Fran, a Tony, a Peggy, a sus hijas y demás, yo lo trato como si fueran familia y sobrino mío. Peña Gómez me dijo, si tú no te precipitas a tener aspiraciones de medida, el PRD tiene en ti un recurso que yo no lo veo en mucha gente, pero no te ponga a aspirar antes de que se aclare este panorama. Me dijo, Atuey echa menos aceite que un ladrillo, de manera que aunque es un tipo con talento y demás, él no tiene la fluidez de un dirigente que reparta y participe con la gente para que se sienta bien con él. No está muy claro. Vicente es un hombre del pasado. Milagro ya está muy vieja. Milagro ya no va para ningún lado. En aquel entonces lo dije. Sí. Ramón Albuquerque se atreve mucho. Muy hace atrevido. cualquier negociación, cualquier cosa. Y entonces me dijo él, Hipólito puede hacer un gobierno mejor que don Antonio. Y yo le dije, pero tú estás loco. Pues tú no conoces a Hipólito. Hipólito es un loco de sabana. Fuimos compañeros de estudio en Loyola. Y él era así un tipo sobresaltado. Hipólito, no, tú estás loco, no te metes en eso. Yo no sé hasta dónde se lo dijo. Pero Ahí cerró tu problema. Hipólito y yo nunca hemos estado del mismo lado. Porque yo pienso que para gobernar hay que tener un esquema. Porque eso es como en el hogar, que tú tienes que tener una organización para que el país, para que tu familia eche para adelante con cierta calidad. Entonces, este hombre no se preparó para eso. Cuando salimos graduados de Loyola para comienzo del 60, yo me gradué en el 60 en el Politécnico Loyola, después fue que fui a la UAS. Me eligieron presidente de la Asociación de Egresados de Loyola y yo fui 8 años presidente de eso. Y cuando fundaron la
Escuela de Ingeniería Electromecánica en la UAS, que la fundamos un grupo que fue que buscamos los maestros y demás en la Embajada de Francia, de España, de Argentina, de México. Y hicimos la escuela de electromecánica en la Guerra de Abril, estábamos en la Guerra de Abril en el comando de ingenieros. Yo salí a buscar los compañeros que eran más despiertos, que tenían mejor expediente como egresados de Loyola, para que formaran parte de la Escuela de Ingeniería Electromecánica y para que formaran parte de la Escuela de Ingeniería Agronómica, que en Loyola se producen técnicos industriales y agronómicos. Y cuando hablé con Carlos Aquino González, que estudió, que es un tipo eminente, estudió aquí y después se fue a los Estados Unidos y en Texas hizo un PhD. Y así hay muchos muchachos que se conectaron. ¿Y qué pasó con Hipólito? Cuando yo hablé con Hipólito, me dijo Hipólito, ya yo no voy a estudiar más, ya yo sé todo lo que necesitaba y yo lo que tengo que ganar cuarto ya. Y no aceptó y se quedó ahí. Ahora, cuando le decían el ingeniero Hipólito Mejía, que era presidente, él se sentía happy, se sentía feliz. Pero llegó a presidente y tú no. Claro, claro, así es. Pero Lula llegó y llegó Evo, porque la vida tiene esos detalles. Sí, la vida tiene sorpresa te da la vida. Claro. Yo sé que tú no has querido hablar de la alianza, pero quiero preguntar, ¿tú crees que Hipólito terminó ya? Yo pienso que la gente termina cuando se muere. ¿Tú crees que Abinader va a ser el jefe de la oposición de este país? Abinadercito. Yo pienso que Porque el otro nunca fue. le preguntaron a Juan Bosch sobre el dictador de Nicaragua, Somoza. de Somoza. Le preguntaron sobre Tachito Somoza, que era presidente. El hijo. Y entonces le preguntaron a Juan Bosch. Y Juan Bosch, cuando le hicieron una pregunta parecida a eso, dijo, Tachito Somoza es hijo de Tacho Somoza. Que lo contesté a él. Bien. Julio, ¿tú crees que el PLD va a entender al presidente cuando el presidente dice, primero la gente, le tira a usted de una toalla, le dice, voy a hacer el gobierno de Peña, primero, y eso es lo que estoy haciendo? ¿De que ese PLD tan aferrado al poder va a ceder ante algo que es necesario, que es que el PRD necesita trabajo, necesita ir independientemente de ideología y de problemas, de programas? Ustedes tienen y necesitan. Tú que eres pragmático, ellos van a entender ese proceso. Te lo voy a contestar con una historia en el mercado de Baní, mi pueblo, de un señor que fue al mercado y habló con el almacenista y le dijo, yo quiero que tú me vendas un saco de arroz para la comida de mi familia por un mes. Y el tipo le dijo, bueno, míralo ahí, cuesta 7 pesos. Eso es cuando los precios estaban así. Sí. Y le dijo, ok, pero yo nada más tengo 5. Dice, no, yo no te lo puedo dar por 5, son 7. Dice, bueno, y entonces, no te lo vendo. Entonces llegó un intruso ahí, le dijo, no, yo te presto los 2 pesos. Y le dice, préstamelo, está bien. Dice, pero me da la mitad del saco. Dice, pero ¿y cómo te voy a dar la mitad? Dice, pero si tú no tienes los 2 pesos, entonces tú no vas a tener el arroz de tu familia, que es por lo menos la mitad. O sea, con los 2 pesos que le prestó era que él tenía el saco lleno. Te digo eso para decirte que lo que nosotros aportamos para cualquier candidatura... Lo necesita el PLD. Oye, espérate. Sí. Y además de eso, lo que nosotros aportamos y la idea que tenemos sobre el tema es que el PRD va a sacar con el discurso de vote blanco en la casilla 1 por Danilo Medina, que esa va a ser la participación de la militancia del PRD en el gobierno. Nosotros esperamos tener 20 o 25% de la cuando votación. pasen las elecciones. Por ahí El es que problema es que Euclides dice que es 10 cheles, no 2 pesos del saco de arroz.
Sí, pero él te lo dijo en Banilejo. ¿Eh? Te lo explicó en Banilejo. Es verdad. Sin los 2 pesos. Es muy claro eso en Banilejo. Claro. Necesitan los 2 pesos. Si no, no tienen arroz. Sí, es verdad. Y es así, ¿eh? Sí, lo dijo Banilejo. Pero es así, José. Pero claro. Pero vean Si aquí. no Si es no con hay los 2 arroz, pesos no míos, no hay. hay arroz, Dame la mitad del saco. Porque ahí que está lo que está diciendo Julio Si Mariñez. no, no hay arroz al Te mediodía. doy Claro. solo 2 de 5, de 7. Sí. Pero me da la mitad del saco, si no, no hay arroz. Es Entonces, así. Pero qué bien. nosotros está tenemos eso que va hacer- a pasar a la historia. Nosotros tenemos que hacer una militancia. Tenemos que hacer una militancia. Revivir toda la estructura orgánica del PRD para que todo el mundo se ponga la pila y con la conciencia de sentimiento de pueblo podamos mover la estructura orgánica en lo más bajo, en lo inicial de la base del partido. Y el gobierno es tan grande que caben los 2 partidos en el gobierno. Pero claro. Seguro. Pero claro, porque si tú no vas a hacer cosas malas, si tú vas a hacer un Óyeme, ejercicio pero limpio. Danilo tiene muchos espacios de Leonel que van a ocupar esta A gente. Leonel hay que dejarle su cosa. Ay, no. ¿Eh? Pero es que el Estado tiene demasiado ¿A quién hay que área. darles a ellos ahora? Ajá, ¿eh? Yo pienso que nosotros, nuestra participación va a ser una suma, que el pueblo dominicano va a tener los focos así. Y lo que tú dijiste en la pausa, que tú desconoces totalmente los detalles del pacto con Es respecto así. a empleo. Es decir, que tú no puedes decir si Mariñez va para Bellas Artes. No, te lo voy a decir más categórico. El que diga de lo que somos altos dirigentes del PRD, que conoce los detalles de eso, Es mentira. que manejan Miguel y Danilo, está hablando mentira. Porque ustedes saben que Danilo es bastante hermético. Sí. Y Miguel ni Más. se diga. Entonces ellos dos son que han estado manejando el tema. Y cualquiera de los que conoce bien a Miguel sabe que lo pone incómodo si se pone a preguntarle cosas. Lo mejor es dejarlo porque él es un hombre que tiene todo el respeto y además el mandato de nosotros. Pero Miguel entonces decidiría solo quiénes serían los que serían parte del gobierno de Danilo Medina o habría un mecanismo consultivo dentro En del esta partido. parte de la integración del acuerdo, indiscutiblemente que Danilo es el que tiene la discrecionalidad de integrar dirigentes que puedan servir de motor, de voto en la campaña. Después que pasen las elecciones, que se vea el % del PRD, ya está cuantitativo el tema. Sí, pues hay que esperar un año. Y además acuérdate de una cosa, hay pichones que consumen muchas lombrices, pero el PRD tiene mucho tiempo que no come y hay que buscar de mucha Pero hay que mucha para carnada. llegar a 100 hay que comenzar por uno, Julito. No pueden esperar. Medio saco de arroz ante las 12. ¿Eh? Medio saco de arroz ante las 12. Por 2 pesos. Sí. Hay que buscar ese medio saco. Sí. Y el PRD necesita de eso. Medio saco ante las 12, claro. Ahora, yo creo que tú has aportado algo. Y realmente, cuando se menosprecia el PRD y te dice, eso no tiene a nadie, tú esperas que gente del PRM regrese a ustedes. Pero si aparecen gente que eran en los tiempos del reformismo, José Israel, que le daban una golpiza a un reformista porque se pasó de trago a un bar y para desahogarse en la calle decía, vive el PRD con un San Antonio, siendo reformista o siendo cualquier otra cosa. Eso es lo que todavía es el PRD, que la gente está en partidito de esos que son emergentes y dice, yo soy del PRD. Pero están ahí porque eso es una cuota, ¿verdad? Sí. Pero eso existe en el país entero. El PRD organizándose un poquito nada más, teniendo una estructura orgánica de gente que lo dirijan, que se respeten, que no anden haciendo vagabundería. El PRD se recupera y se pone en la calle al frente. Ustedes no han visto el PRI de México, que no era el caso del PRD, y el partido el APRA de Perú, que después de muchos años de Ayala a Torre, que era un teórico brillante, desaparecer porque se puso a tirarle piedra a la policía en contra de la iglesia, que sé yo qué, entonces le pusieron peso muerto. Apareció este muchachito, Alan García, como 40 años después, y se convirtió en presidente, entrenado al principio y después fue un gran presidente al final.
la historia se repite. Para terminar, ¿tú consideras que lo que le hicieron a ustedes en la convención y con los senadores de no sacar un senador, ya usted se la desquitaron? Te equivocaste cuando dijiste la cifra, fue el 47% que sacamos y no tuvimos senador. Y no tuvimos senador. Indiscutiblemente Eso fue un trabajo. Pero claro, habían dirigentes de esos del PRM ahora que andaban en helicóptero para que no saliera Milton Ray, que era senador, candidato, para que no saliera el de Dajabón, para que no saliera Chubaque en María Trinidad, para que no saliera fulano. Aparte de hacer ese trabajo para que no saliera ninguno, habían gente que odiaban. Que Haití hacerlo. ¿Cómo es? Ese trabajo lo hicieron en Haití. La brujería fue. Bueno, entonces, eso dio su fruto. Eso dio su fruto. Como los resultados de ese trabajo son lo que el PRD, hasta el piso que llegó el PRD, que cuando se cambió el gobierno quedó en un 13%, cuando cambió el gobierno de Hipólito. Yo pienso que ahora se está haciendo un trabajo de reingeniería para tener el partido que la sociedad del siglo XXI en República Dominicana requiere. Y estamos apostando a eso. Julio, vamos entonces a darte las gracias, pero quisiera que antes de irte me digas, ¿tú no tienes una orejita de los cargos? En absoluto. Además, oye, déjame decirte lo Un periodista discreto es una cosa muy seria. Hoy han mandado el único posible para no decir nada. Oye, Tomarse en cuenta. no, pero es honradamente. No, pero tú has dicho muchas. Primero tacho y tachito. Después el saco a los 7 pesos. Entonces, eso es un aporte a la literatura dominicana. No, porque Eso es... no, porque yo pienso que el aporte que nosotros estamos seguros que vamos a hacer define quién va a ganar en el Y si en Danilo 2015. lo engaña, ¿Eh? Y si los engaña. Hay que apostar a la luz. Yo pienso que el expediente de Danilo no le permite hacer una jugada en un momento como vive el mundo político. Y además Danilo va a dejar de ser presidente siendo un hombre joven y a él le conviene mejor la poltrona que dejó Juan Bosch vacía. Él ocupar ese espacio de honorabilidad y que le sirva la escalera a esa generación de políticos jóvenes que son muy bien calificados en el PLD. ¿Tú consideras que esta campaña, esa alianza, la posible con el Reformista y con el MODA, tener la boleta 1, 2, 3 y 4, va a abaratar la campaña en cuanto al costo? Bueno, no habrá segunda vuelta, eso representa una gran economía. Y yo pienso que el movimiento emergente de esos partidos, de dirigentes que son sobresalientes en cada uno de ellos, que hay verdadero valor en ese sentido, tienen la oportunidad de recrear sus condiciones gerenciales y en beneficio del país y no hacer un ejercicio, un ministerio, una sindicatura o en un cargo legislativo que se le pueda hacer una auditoría después que pasan el cuatrienio y aparezcan con un palacete aquí en la capital y con una villa en Romana o una zona veraniega de Miami. Esas muestras Aquí nada es y nada. la permisividad que Tú ha la puedes habido hacer- en eso, tú la yo puedes pienso hacer- la que puedes la hacer- unidad puede hacer que esas cosas puedan cambiar y que no se repitan y no hay especulaciones con eso. José, y pienso ¿qué? que Danilo ha hecho un esfuerzo por transparentar eso y Miguel está comprometido a eso. Tú José, no puedes ¿qué? hacer Mano Guayabo, a nadie le importa eso. Que está ¿Cómo más es? cerca. ¿Cómo es? Que puede hacer la villa en Mano Guayabo y nadie le importa eso. Que es más cerca que un palacete. Porque en una playa hay muchos palacetes y no se ve de quién es. Julio, Pero no, aquí nadie- pero en el barrio se ve. Pero en el barrio se ve, José. en el barrio se sabe de Cuando quién tú es. dices que en Guachupita, un tigre dirigente o inteligente, que Estaba en Nueva York y trajo unos y cuartos. después vino, que sé yo qué, y no fue a Nueva York tampoco, sino que se ha quedado aquí. ¿Tú entiendes que esa alianza debe ir hasta ejercicio del poder, aprovechar la experiencia de Miguel en los juegos esos que hizo Hipólito
y que organizó Miguel Vargas como ministro, de que él debe ir a la OISOE, Oye, Miguel Vargas es un Eso fue de recurso. juego. ¿Eh? Eso fue de juego. Mira, Lo de la OISOE. Lo de los juegos. mira, mira, Julito, Miguel Vargas es una joya para el país si llega presidente, porque tú tienes que ver que desde el piso de la sociedad, Miguel, comprando una casita, arreglándola y vendiéndola, comprando otra, después hace un edificio y después se ha asociado con corporaciones internacionales para hacer proyectos como Sanvil, como Blue Mall. Blue Mall, etcétera, etcétera. Sí, pues, pero los sectores Novocentro, económicos, los sectores Novocentro. económicos, los sectores económicos lo ven como que ha traído competencia española y panameña aquí y venezolana. Pero en la vida del mundo, en la actividad mundial, hay un tema que no lo hemos tocado, que es la migración. Pero la migración es un factor de desarrollo, de crecimiento, llevándolo adecuadamente. Si es de capitales. No, de capital y de personas. Búscate lo que piensan las personas que tienen mejor formación sobre el desarrollo de la humanidad, sobre las migraciones. Búscate los tratadistas norteamericanos para que tú veas que con mano de sede que la tratan. Porque hasta el cruce étnico beneficia a los pueblos con migraciones de calidad. Dímelo, Hoy es lo mismo Pepín Corripio, que vino su papá en condiciones muy austeras Sí. y se ha convertido en un hombre poderoso, económico, con ciertos perfiles de respeto y de honorabilidad, que venga de la frontera de los vecinos de nosotros. No es lo mismo. ¿Tú has visto alguna vez una discriminación aquí en el país porque vino un alemán y se metió por Samaná y se quedó por ahí? ¿Tú lo has visto? José, ¿tú has visto que lo han querido echar para afuera? Lo dejan aquí para encatarlo y para que haga negocio y cosas. Esas son las realidades de la vida. Entonces, esas son las cosas que hay que coger con las manos crudas y armar el tablero. Y los haitianos que puedan venir, legales, que vengan a trabajar. Julio, ¿tú has visto por Julio, ahí a Guido precisamente- Gómez? ¿Tú has precisamente visto a Guido Gómez Mazara por ahí? Hace algún tiempo que no lo veo. Ya. Espántate. Precisamente tú trataste un alemán, hay un alemán que montó la carnicería de La Vega y lo sacaron. Bueno, eso seguro un cortocircuito de intereses ahí. ¿Verdad? Porque a veces eso De ocurre capital también. e interés. Sí. Pero tú te acuerdas que Carter, un empresario griego, David Carter. hizo una gran Industria empresa textil. en Herrera Ese era judío, no era ningún griego. y él se le dio un mareo y Sí, de todo eso hay en la viña del Señor. sí. Gracias, Julio. Y suerte. Amén, En la próxima vez espero entrevistar al ministro de Obras Públicas. amén. Gracias. Director de Aeronáutica Civil.